Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Volvemos a el versículo 1 de Génesis capítulo 10. Y lo que veníamos analizando en la sesión pasada es los descendientes de Noé. ¿Cómo fue repoblada la tierra por los descendientes de Noé? Y estuvimos hablando de la etnología y cómo a través de una tabla de etnología podemos llegar a saber cuáles fueron las etnias que cubrieron toda la tierra, ¿cierto? Entonces, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes les nacieron hijos e hijas después del diluvio. Después del diluvio, ¿cómo repoblaron la tierra? ¿Quiere que Dios le hable en esta mañana? Arrodille su corazón, hable con Dios, dígale: Señor, aquí estoy, quiero que me hables. Padre amado, en esta mañana arrodillamos nuestro corazón delante de ti. Tú eres el mejor maestro, el mejor pastor. Tu palabra es poderosa y tiene vida. Y para entenderla, para comprenderla, necesitamos tu ayuda. Por favor, mi buen Dios, en esta mañana habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor. Queremos ver cómo tu Santo Espíritu, Señor, ilumina la revelación de tu palabra y no solamente nos lleva a entenderla, a comprenderla, sino también a ponerla por obra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado en el libro de Génesis. Estamos aprendiendo, estamos comprendiendo, estamos creciendo, Señor. Gracias por esta leche espiritual no adulterada, para que nosotros crezcamos en santificación, en madurez cristiana. Bendecimos tu nombre. Dile: háblame, Señor, estoy aquí. Habla, que tu siervo escucha. Quiero entenderte, quiero vivirte, quiero expresarte a otros. En nombre de Jesús oramos, en la ayuda de tu Santo Espíritu. Aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a entenderte. Amén. 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 Génesis capítulo 10. Y estuvimos viendo que del versículo 1 al versículo 5 se centra en la descendencia o en las etnias que poblaron la tierra de parte de Jafet. Y alcanzamos a ver también las etnias que salieron de los hijos de Can, que va desde el versículo 20. Un recuento. Pregunta, a ver si usted estuvo hace 8 días. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De Sem, de Can o de Jafet? De Jafet vienen los gentiles, ¿cierto? Y las poblaciones indoeuropeas. Eso lo dijimos hace 8 días. En indoeuropeas están los rusos, los búlgaros, los bohemios, los polacos, los eslovacos, los croatas, ¿cierto? Vimos las etnias que surgen de Can. Y esas etnias que surgen de Can fueron los archienemigos ¿de quién? De Israel. Allí vimos que salieron los etíopes, los fenicios, los hititas, los amorreos, los jebuseos, los gergeseos, los egipcios, los libios. Y nos centramos en un momento a hablar de un personaje especial, entre comillas, llamado Nimrod. Nimrod, el primer tirano de la tierra. Y dijimos que este Nimrod era una tipología ¿de quién inicial? ¿De quién? Del anticristo. Quería un gobierno a nivel ¿qué? Mundial. Un solo gobierno. El anticristo, ¿qué va a proponer? Una sola economía, un solo gobierno y una sola filosofía. Lo que usted está viendo en este momento es cómo se está cuadrando todo para la entrada del anticristo. ¿Quiere entender un poco más estos temas? No se pierda las clases de los viernes. Venga el viernes cuando empecemos a estudiar hechos futuros. Vamos a estudiar hechos futuros y entonces esto nos va a quedar mucho más claro. Pero sí, es una tipología de anticristo. Y dijimos que este hombre fundó 2 naciones supremamente enemigas. Babilonia, ¿cierto? Siempre usted está leyendo la Biblia, se da cuenta que enemigo de Israel, Babilonia. 2 pueblos, 2 ciudades pervertidas, malas con gana, pero malas con ganas. Sodoma y Gomorra. Y otra ciudad que estaba destinada a perdición y que Dios la iba a destruir, viene también de los hijos de Canaán. ¿Quién es? Nínive. Y entonces usted ya desde aquí empieza a sacar
conjeturas por qué es que Jonás no quiere evangelizar Nínive. Porque eran los enemigos. ¿Qué prácticas paganas habían en estos pueblos descendientes de Canaán? ¿Qué prácticas? Sexuales disturbadas, pero tremendas. Y en el tema de los ritos religiosos, pues dijimos que sacrificio hasta de humanos. Entonces, por eso Dios, cuando en la época de la conquista, con Moisés empieza el tema, Éxodo, liberando al pueblo de Israel de Egipto, y lo va a llevar a la tierra prometida, dice, en esas regiones tienen que, ¿qué? Acabar con todo el mundo. Y el Dios de la Biblia manda a exterminar pueblos donde habían niños, donde habían mujeres, donde habían animales. ¿Y por qué? Porque no vivían como hermanitas de la caridad. Usted recordará que en Sodoma y Gomorra querían acostarse con los ángeles que llegaron a... Entonces usted ya va a comenzar a dimensionar el tipo de perversión que había en esos pueblos. Esto ya lo hablé en la sesión pasada, entonces estoy haciendo un resumen, ¿cierto? Un resumen, listo. ¿Qué más nos llamó la atención? Quiero ahí como por llamar la atención en el capítulo 10, esto no lo vimos. En el capítulo 10, hablando de los descendientes de Cam, en el versículo 16 están todos los pueblos que usted constantemente va a ver enemigos de Dios. Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, 17, el Jebeo, el Araceo y el Cineo. El Cineo se está refiriendo a los que vivían ¿dónde? Cineo, es también, dijimos, que estos nombres no solamente demostraban el carácter de cada persona, porque cada nombre en la Biblia tiene un significado, y de acuerdo al nombre tenía que cumplir su nombre. Moisés, salvado de las aguas para salvar. Jonás, paloma. Y en esa rebeldía, paloma, ¿qué pasó? Por eso es contradictorio ese profeta, un profeta que no quería hacer la voluntad de Dios. Jonás, paloma, ¿cómo así? Sinaí quiere decir, Sinaí es una posición geográfica también. ¿Qué dijimos hace 8 días? Que los nombres de estas personas también iban a ser tomados para ponerle nombre a los pueblos donde iban a asentarse. Entonces, este señor Cineo, por eso hay un lugar que se llama Sinaí, por un señor llamado Cineo, que viene de la tribu ¿de quién? De Can, o bueno, de los descendientes de Can, más bien. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, versículo 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus tierras y por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Queridos, dijimos también que este capítulo Moisés nos está introduciendo al capítulo 11. ¿Qué quiero decir? Que pareciera que estuvieran unidos. ¿Por qué? Porque Moisés nos separa primero la división de la tierra, cómo se separaron las etnias, para después decirnos cómo se separaron los idiomas. La gente hablaba un solo lenguaje. Y entonces nos está introduciendo a lo que nos va a enseñar en el capítulo 11, que si Dios lo permite lo estaremos estudiando dentro de 8 días. Hay una sola lengua sobre la tierra. Eso es lo que nos va a mostrar el capítulo 11. ¿Amén? ¿Vamos bien, iglesia? ¿Tiene Biblia? Si no tiene Biblia, alce la mano, hágase al lado de un creyente y claro, compártala con el que esté al lado. Y ahora nos vamos a concentrar en los descendientes ¿de quién? De Sem. Y como abrebocas hace 8 días dije que parece que Dios dejara a los descendientes de Can y Jafé a un lado, como diciendo, los voy a olvidar por un tiempo, pero mi misericordia con ustedes va a operar. Porque recuerde que en Apocalipsis hay gente de toda tribu y nación adorando al Señor. O sea que si alguien que viene de la tribu de Canaán, por medio de esas etnias, se arrepiente y cree en Cristo, ¿hay salvación para ella? Claro, así como hubo salvación para usted y para mí. ¿Amén? Si no se le haga raro que tiene un primo negro, o que tenga un primo egipcio, o que tenga un primo hindú, no se le haga raro. No se le haga raro. ¿Por qué se le va a hacer raro? ¿Amén? Entonces, también dejamos claro el tema de etnia y raza. ¿Cuántas razas hay? Una. Cristo murió por una etnia o por la raza humana. Para todos hay salvación, hermano. Negro,
para todos hay salvación. Y de una vez, creo que también hablamos de eso, de esa mala teología que querían decir que el negro no tenía alma, o que la maldición de Canaán era que los negros vendrían de ellos. No, esa no es la maldición. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ahora sí, la descendencia de Sem. ¿Por qué es importante para el lector y el estudioso bíblico la descendencia de Sem? Porque el resto de la Biblia se va a concentrar ahora en esta gente. Viene de Noé y me va a decir que Noé tiene un descendiente llamado Sem y que lo de los hijos de Sem va a levantarse el patriarca. El patriarca, ¿quién llamamos patriarca? Abraham. Y de Abraham nace Isaac. Y después nace Jacob. Y Jacob se le cambia el nombre. Más adelante eso lo va a ver, tranquilo, vamos. Pero le estoy ambientando lo que viene más adelante. Y más adelante Jacob tiene 12 hijos. Y esos hijos son los 12 patriarcas. Las 12 tribus de Israel. Y por medio de una de esas 12 tribus nos va mostrando en revelación progresiva. Usted ya conoce el cuento pues porque de pronto va más avanzado en la Biblia. Pero el que viene leyendo la Biblia de pronto por primera vez empieza a darse cuenta que esto es progresivo, que Dios va revelando y va iluminando. Es importante la descendencia de Sem porque el Señor nos va a llevar de Sem a Cristo. De Sem a Cristo. Y entonces entre Sem y el Señor Jesucristo hay varios personajes que usted va a ver a la luz de las Escrituras. Llegué a donde? A Israel, a Jacob, que se le cambia el nombre a Israel. Israel da 12 hijos de los que son los patriarcas, las 12 tribus de Israel. Y por medio de uno de los patriarcas, ¿la tribu de qué? Judá. ¿De qué? De Judá. De Judá viene ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso la lupa de la Biblia va a estar concentrada de ahí en adelante hablándonos de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem. Nos va a hablar de los hebreos, de los judíos. Porque nuestro Salvador viene de los lomos de Sem. Porque nuestro Salvador viene de los hebreos. Porque nuestro Salvador se hizo judío cuando se hizo hombre. ¿Vamos bien, iglesia? Ok. Y entonces sé que leer sobre estos temas a veces es ver tantos nombres y tan difíciles, quisiera uno avanzar más rápido, ¿cierto? Sem, versículo 21. También le nacieron hijos a Sem. Y entonces le nacieron hijos ¿a quién? A Sem. La palabra Sem etimológicamente es de donde viene la estructura de la palabra semitas. Semitas, cuando están hablando de semitas, están hablando de los hijos de ¿quién? No de Can ni de Jafet, de Sem. ¿Usted es hijo de Sem? No. También le nacieron hijos a Sem, lo que hoy conocemos como los judíos, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Quién es Eber? El primer hijo que me va a pronunciar aquí que viene de Sem es ¿quién? Eber. ¿Quién es Eber? Usted ha escuchado un dialecto, una palabra muy utilizada en la Biblia, es la palabra hebreo. Hebreo. ¿De dónde nace la palabra hebreo? El lenguaje que ellos manejaban. De Eber. Y este personaje es importante y la Biblia lo está resaltando porque de allí viene la terminología de los hebreos, que usted constantemente en la Biblia va a estar leyendo los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Pues los descendientes de Sem, de Eber. Ok. ¿Vamos bien, iglesia? Listo. Eber, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Qué nombres tan raros, ¿cierto? ¿Usted le pondría Arfaxad a un hijo? Los hijos de Sem fueron, ¿cuál es el primero? A ver, iglesia, ¿me está siguiendo? ¿Cuál fue el primer hijo? Los hijos de Sem fueron Elam. Vamos en el versículo 22. ¿Quién? Elam. ¿Dónde aparece Elam? O hijos de Elam. De este se volvió a hablar en el libro de... ¿En el libro de qué? Esther. En el libro de Esther usted encuentra este nombre. Entonces, cuando vea, ya sabe de dónde viene. Ese es uno de los hijos de allá de Sem. Con razón sigue la Biblia concentrada, mostrándome para que la promesa que Dios hizo
la va a cumplir, de que su hijo vendría de la simiente de la mujer, se levantaría el que va a pisar la cabeza ¿de quién? De Satanás. Y entonces Satanás desde el principio anda ocupado, anda muy ocupado, mirando, está así, no, todavía no sabe cuál es. Está mirando así, dice, no, me toca dar de baja a Abel. Venga, Caín, máteme a Abel. Sigue concentrado, sigue mirando la genealogía y los descendientes para querer destruir el plan de Dios. Es más, cuando ve al Señor Jesucristo en la cruz, Satanás estaría pensando de que le había dado el golpe de gracia, sin darse cuenta que el golpe de gracia se lo dieron a él. Con la muerte Cristo venció la muerte. ¿Vamos bien, iglesia? Despacio pero seguro. Bueno. Los hijos de Sem fueron Elán, Ashur. Allí en Ashur, si quiere señalarlo en su Biblia, de allí viene la gente que estaba en Asiria. Alfar, Lut y Arán. Los hijos de Arán, versículo 23, Ush, Hul, Geter y más. Y nuevamente en el versículo 24 me va a hablar de ese nombre que es Arfaxad, engendró a Sala. Arfaxad. ¿Engendró a quién? A Sala. Y Sala engendró a Heber. Y dijimos que Heber es importante, ¿por qué? Porque allí viene el término varones hebreos. De este Heber, varones hebreos, es la línea por la que va a venir un hombre llamado Abraham. ¿Vamos bien, iglesia? Acá ahora ya empieza a coger como sentido, como un orden, ¿cierto? Bueno, viene un hombre llamado Abraham. Versículo 25. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano era Joctán. Yo quiero parar un momento acá en el versículo 24, cuando me habla de un hombre llamado ¿quién? Azar. Dice que este Azar engendró a Sala. ¿A quién engendró? A Sala. La Biblia, en sus escritos originales, no se tiene hoy en día. La palabra de Dios inerrante es el texto original. Cuando ese texto original, con el traspasar del tiempo, se necesitó que para que no se desgastara el material, habían unos hombres llamados escribas. ¿Qué hacían estos hombres? Transcribir el sagrado texto. Y ese texto llegaban y lo tomaban y lo metían en unas urnas especiales y lo enterraban en tierra. Claro, el desgaste del material se iba desgastando, entonces el uno iba dictando y el otro iba copiando, haciendo el copie, ¿cierto? Y en hebreo hay palabras que suenan muy similares. Ahora, quiero dejar algo claro. 700 años antes de Cristo, existen los textos que llamamos los textos del Mar Muerto. ¿Los textos de dónde? Antiguos, 700 años antes de Cristo. Después una traducción llamada la Septuaginta, o la Biblia de los 70 sabios judíos que dicen, vamos a traducir nuestros textos al hebreo, del hebreo al griego, perdón. En la traducción de la Septuaginta y en la traducción de los rollos del Mar Muerto, vamos a encontrar una diferencia aquí en Génesis. Y no es que quiera decir que esté mal, sino que en el momento el escriba le faltó un personaje, prácticamente. Nuestra traducción viene, y por eso no aparece acá, o no coordinaría, voy a dejarlo así más claro para cuando vayamos a Lucas 33. Vamos a ir, para que podamos vislumbrar lo que dice. $3.36. Amén. Y entonces en el versículo 33
o bueno, desde el 32, dice, hijo de David. David fue hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de... ¿Ya llegamos allí? Para que no se me pierda. Listo. Hijo de David. David fue hijo de ¿quién? De Isaí. Hijo de Obed. Isaí, hijo de Obed. Hijo de Booz. Y entonces usted se está dando cuenta que acá se está yendo hacia atrás. Recorda hasta poder llegar al origen. ¿Vamos bien? Listo. Hijo de Salmón, hijo de Naasón. Naasón es hijo de Abinadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Va hacia atrás, ¿sí se dan cuenta? Listo. Abraham, hijo de quién? De Taré. Taré, hijo de quién? De Nacor. ¿Y Nacor, hijo de quién? Serug. ¿Y Serug, hijo de quién? De Ragaú. ¿Y Ragaú, hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Pelec. ¿Y Pelec era hijo de quién? De Heber, de los que dijimos que era el hebreo. ¿Y Heber era hijo de quién? De Sala. ¿Y Sala era hijo de quién? De Cainán, no de Canaán. Son dos diferentes. Cainán, si usted se acaba de dar cuenta, no aparece allí como hijo de Afarsac. ¿Ya se dio cuenta? Y entonces cuando usted venga ya alguien, ay, es que la Biblia se contradice. No, no es que se contradiga, es que el texto que utilizaron para traducir mi Biblia del 1600 no es el texto más antiguo que había en el tema de la genealogía. Entonces, por eso en el texto que utilizaron en la Septuaginta, ellos sí utilizaron un texto más antiguo. Pero no hay error. ¿Vamos bien? Lucas está utilizando lo más antiguo de la tradición para escribir la genealogía del Señor Jesucristo. Y entonces continuamos que esto se pone chévere, ¿cierto? ¿Fue clara la anotación que hicimos? Sí, vamos bien, listo. Hijo de Canainán, hijo de Adfarsat, hijo de ¿quién? Sen. ¿Y Sen, hijo de quién? ¿Y Noé, hijo de quién? ¿De quién? De Lamec. ¿Sí se acuerda de Lamec, cierto? ¿Y Lamec, hijo de quién? De Matusalén. ¿Y Matusalén, hijo de quién? ¿Y Enoc, hijo de quién? ¿Y Jared era hijo de quién? De Mahalalel. ¿Y Mahalalel era hijo de quién? De Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces ya empezamos a entender por qué es tan importante lo que nos está narrando Génesis 10, tan importante que cuando Lucas arranca a mostrarnos el linaje del Señor Jesucristo, en el capítulo 3, se toma la tarea de mostrarnos uno por uno hasta llegar ¿a dónde? A Adán. ¿Vamos bien, iglesia? La lupa de la Biblia se va a concentrar en el linaje por el medio del cual vendría ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces hay dos líneas. Unas de los justos que quieren adorar a Dios y otros de los que quieren rebelarse contra Dios. Siempre las va a haber. La humanidad siempre va a tener eso. Volvamos, versículo, ¿dónde me quedé? Génesis 10, ¿qué? Perdón. 25. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. ¿El nombre de uno fue qué? Peleg. ¿Por qué en los días de quién? ¿Qué pasó en los días de Peleg según este texto? ¿Y por qué había que repartir la tierra? A ver, usted viene estudiando la Biblia y me dijeron que allá había un hombre llamado Nimrod que quería unificar ¿qué? Solo una tierra, solo un gobierno, había un gobierno autoritario. Y entonces, ¿qué hay necesidad de qué? De dividir la tierra. ¿A consecuencia de quién? Del tirano, de la maldad. Había que dividir la tierra. Y el nombre de su hermano era Joctán. Entonces, esto de repartir la tierra ya entendemos que era necesario porque había un tirano llamado Nimrod. Versículo 26. La Biblia de acá en adelante se concentrará en la nación por la medio del cual viene el Salvador.
Por eso cuando usted está estudiando la Biblia tiene dos divisiones en Génesis importantes. De Génesis 1 a Génesis 11 estamos hablando de los principios. Y de Génesis 12 en adelante estamos hablando de los patriarcas. ¿Vamos bien, iglesia? De los... Y cuando hablamos de los patriarcas estamos hablando de los padres ¿de quién? De las 12 tribus de Israel, los padres de la nación de Israel, de las 12 tribus. Vamos bien. Y Joctán, versículo 26, engendró al Modat, Selef, Hazer, Mabet y Gerá, Adorán, Ulsa, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa. ¿Hasta la región qué? Montañosa. ¿Ellos dónde estaban? En las montañas. ¿Y los de Jafet dónde estaban? En las costas. ¿Y para dónde venían a buscar la tierra qué? Prometida. Listo, continuemos. Y la tierra que habitaron fue desde la Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos aparecieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y entonces la Biblia viene señalándome desde aquí cómo me va a llegar de Sem a Abraham. De acá en adelante se va a concentrar en Abraham. Hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica. Cuando usted viene estudiando la Biblia cronológica, hago acá un paréntesis. Usted está estudiando la Biblia cronológica y entonces tendría que decir ordenadamente cómo estaría la Biblia entonces si es por orden cronológico. Si yo llego al capítulo 11 y 12, ahí ya tendría que meter a un hombre llamado Job, porque el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, no Génesis. El libro más antiguo de la Biblia es Job. Moisés escribe primero Job, pero después empieza a escribir Génesis, y entonces para poner como un orden de que usted no se vaya a poner, por eso en la Biblia aparece primero Génesis. Pero si usted quiere leer la historia en un orden cronológico, Job es contemporáneo de Abraham. Y viene, ¿por qué tribu? ¿Por qué tribu vendría Job? Si estamos hablando de la descendencia Job. ¿Por quién? Por Sem. Y aquí, en el versículo 23, hay una persona llamada Uz. ¿De dónde salió Job? Versículo 23, de Uz. Entonces ahí usted, claro, eso es de los descendientes de Sem, por eso es del que viene de Uz. Job queda ubicado en este libro ahí. Si usted quisiera leer la Biblia en orden, entonces ya sabe que desde el capítulo 12, usted empezaría a leer Job y es contemporáneo ¿con quién? ¿Vamos bien, iglesia? Ok. ¿Qué vimos en este capítulo? Recontextualicemos. Vimos una línea que es maldecida por Noé, la de su nieto, ¿cierto? Vimos una línea gentil y vimos una línea por donde vendría el pueblo hebreo, el pueblo judío y nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Y esto a qué nos serviría hoy en día? Cuando usted ve esta genealogía, ya la estudiamos un poco literal, no nos fuimos nombre por nombre porque no nos daría el tiempo para ello, pero sí quisiera que reflexionáramos un poco en nuestras vidas. ¿Qué significa para nosotros estas cosas? Porque estas cosas son demasiado maravillosas cuando empezamos a entender la genealogía. Ya mirando en Lucas cómo viene trazada desde Adán hasta el Señor Jesucristo, se hace maravilloso las personas que Dios va utilizando y que Dios va añadiendo para por medio de esa persona traer
al Señor Jesucristo. ¿Sabía que el Señor Jesucristo viene por medio de un borracho? Noé. No le estoy diciendo que usted tiene que vivir en la borrachera. El pecado de Noé fue que se emborrachó. Pero en su gracia a Dios trae la línea del Salvador por medio de alguien que le falló a Dios con la borrachera. Creo que queda mejor que lo escuche de esa forma. Hubo alguien que le falló a Dios con la borrachera. Y Dios lo utilizó para por medio de él traer al Salvador. ¿Habrá algo más grotesco para usted y para mí que la borrachera? De pronto hay algo que lo escandalice más a usted. Una prostituta. ¡Ay, en serio! Sí. Dios utilizó una mujer así, redimida para el pueblo de Dios, convertida y restaurada para traer por medio de ella, ¿a quién? Al Salvador. Te invito a que leas Josué y te vas a dar cuenta. Y te invito a que sigas leyendo y de pronto Dios, por medio de un adúltero, mentiroso y con manos llenas de sangre. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? De David. Como Dios, gente pecadora, pero que se arrepintió, Dios lo utilizó para darle el regalo más grande a la humanidad, el Señor Jesucristo. Y si Dios es capaz de utilizar a ¿cuál le parece el más extraordinario de todos? ¿Jacob? Antes de que se llamara Israel, el paisa usurero que quería engañar a todo el mundo. Parecía vendedor allá del hueco. Sí, torcido, con gana y mañoso. Yo le achico el zapato y se lo agrando, hermano, eso no hay problema. Le tengo la talla. Así era Jacob. Parecía que trabajara en San Andresito. Y quería hasta negociar con Dios. ¿No le parece tremendo que cuando Jacob es tomado, ese tipo de hombre es tomado, convertido, transformado, Dios lo utilice para su gloria? Como lo quiere hacer con usted y conmigo. Eso es lo que quiere hacer con usted. Eso es lo que quiere hacer conmigo. Ese Dios, a través de la Biblia, levanta un asesino también para liberar al pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Sí, mató a un tipo, eso no es matar, porque no fue en defensa propia. Y quitar la vida se valía en defensa propia. Oiga, esto se pone interesante. ¿O quién era Pablo? Un sicario de cristianos, hermano, le pagaban por matar cristianos. Y ese era su hobby cuando se llamaba Saulo. Y se encuentra con Cristo cara a cara y no sigue viviendo igual. Cuando nosotros miramos esa humanidad que sale de Noé, creo que todos deberíamos pensar que salimos en las mismas condiciones que ellos, con un corazón perdido, con un corazón necesitado de Dios. Muchos de ellos no van a llegar al final, que es la vida eterna. Muchos de ellos se desviaron y los va a encontrar usted en la Biblia que no alcanzaron la vida eterna. Y no porque no se les haya ofrecido a los descendientes de Can o a los descendientes de Jafé a lo largo de las Escrituras. No alcanzaron la vida eterna fue porque no quisieron abrazarla. Así como estos pueblos, igual nosotros, todos hemos tenido las mismas oportunidades delante de Dios. ¿En serio? Sí. Ningún hombre sobre la tierra puede decir que nunca le hablaron del Dios vivo, porque hasta la ley Dios la instauró en el corazón humano. Ahora, tal vez nosotros no hemos tenido las mismas oportunidades que nuestros padres, o tal vez nuestros padres no tuvieron las mismas oportunidades nuestras, como sucede aquí en la Biblia cuando me está mostrando las descendencias. Tal vez Abraham no tuvo las mismas oportunidades de Noé, pero tuvo la oportunidad de buscar a Dios. Tal vez los hijos de Canaán no tuvieron las mismas oportunidades económicas, porque es que a veces nosotros nos desviamos diciendo,
Es que él tuvo mejor oportunidad económica. Es que él tuvo un papá y una mamá que no fue como el mío. Queridos, si la búsqueda de Dios la basamos en las oportunidades que hay en la tierra, frente a la economía, frente a la salud, frente a dónde nacemos, frente a quién es mi papá, mi mamá o mis abuelos, pues creo que el pasaje sería todavía más seguro al infierno. ¿Y por qué? Porque yo veo que en la Biblia hay ricos que conocen a Dios. Mire a Salomón, mire a David. Hubo empresarios que conocieron a Cristo, como también hubo pobres que conocieron al Señor Jesús. Y entonces no puedo limitarme a las condiciones en las que estoy, porque siempre queremos limitar nuestra vida frente a Dios a las circunstancias en las que estamos. ¿Le ha pasado? ¿Lo ha escuchado? Es que yo sería cristiano si tuviera papás cristianos como le ha ido a usted. Es que yo sería creyente si tuviera un amigo como el suyo que es cristiano. Es que yo no soy cristiano porque es que la verdad, ¿para qué serlo si nadie me mostró el evangelio? Muchas veces queremos tomar las decisiones de acuerdo a las circunstancias en las que estamos. Pero quiero decirle, al rico, al pobre, a los hijos de Can, a los hijos de Jafet, se les ofreció genuinamente la salvación, como hoy en día en la humanidad de nuestros días. Voy a leer algo que me pareció muy atractivo para terminar esta enseñanza del día de hoy de Génesis. ¿Qué tienen en común estos pueblos que hemos estudiado? Tienen en común que vivir no es suficiente. Pueden intentar conquistar mares, territorios, hacer grandes ciudades y aún dominar el mundo con sus imperios, como intentó Nimrod. Pero todo lo que hacen en su vida no lleva nada bueno delante de un juez creador y soberano del universo, si no lo hacen para él. Y tal vez hasta ahora este también es el resumen de tu vida y de la mía. ¿Cuál? Que has intentado todo por salir adelante por tu propia cuenta. Estos pueblos intentaron salir adelante a su propia cuenta, sin Dios. ¿Qué le parece? Has intentado todo por salir adelante por tu cuenta, en base a tus decisiones, pensando que en el logro o conquista de tu carrera, profesión, noviazgo, matrimonio, en fin, negocios y otras áreas, está la respuesta y el objetivo de tu vida. Pero de pronto quedas sorprendido porque has tropezado con algo de ello, con tu matrimonio, con tus finanzas, con la crianza de tus hijos, con la relación con tus padres, con tu trabajo. Y llegas al momento crucial en tu vida y no sabes realmente el por qué vives. ¿Yo por qué vivo? ¿Cuál es el sentido? Estos pueblos que peleaban contra el pueblo de Dios no le habían encontrado el verdadero sentido de para qué habían sido hechos. Lo perdieron y lo extraviaron, como usted y yo algunas veces lo hemos hecho. Pero la buena noticia es que aún los pueblos y todos los descendientes de estos pueblos tan rebeldes a Dios, para cada uno de ellos hay esperanza si van a Jesucristo. Hay un Señor que está interesado en todos ellos. Si usted recuerda en Mateo 28, versículo 19, dice, para usted y para mí, por tanto, id y haced discípulos a todas, a los que vienen de Jafet, a los que vienen de Cam, a los que vienen de Sen, sí, también. Y llevad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si eres creyente, ¿cuál es tu compromiso para con las naciones? Uy, o sea que me tengo que ir para Europa para evangelizar. Empiece con los de la casa, hermano. Si no evangeliza a su suegra, a su cuñado, a su hermano, a su amigo, a su esposo. Es que es un ogro. Con más veras. Primera de Pedro tiene una promesa para cuando tiene un esposo ogro. Sí, que por el testimonio suyo de entrega, de rendición, de sumisión a Dios, ese ogro llega de rodillas a Cristo. Pregúntale a Pedro.
Así que todos estos pueblos, donde quiera que estén, pueden encontrar la salvación porque hay un Dios que ama, que los está buscando y que sigue con la mano de gracia extendida diciéndoles: arrepiéntanse y vuelvan a mí. Y esto es una hermosa noticia también para usted y para mí en esta mañana. Es una hermosa noticia para los de su casa que no quieren tener nada que ver con Dios. Así como en estos pueblos en la antigüedad hubo gente que se entregó al placer, a los deleites, Sodoma y Gomorra, a la fornicación, al adulterio, a la vida ilícita, hoy en día, tal vez en tu familia y en la mía, hay gente que esté viviendo de esa forma. Pero en Cristo, si hay esperanza para ti, creyente, también hay esperanza para ese familiar que no ha querido descansar en Jesús. No intentes convertirlo. Ora, porque el Dios que convence y convierte y transforme, se le presenta en gracia y rinda su vida a Él. Ora, para que nuestro Dios de misericordia, que tuvo misericordia contigo, la tenga también con Él. En vez de estar peleando con el incrédulo, arrodíllate más, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Y cuando discutimos con el incrédulo para que crea lo que nosotros creemos, estamos luchando en nuestra carne. Porque no dejas que el Señor lo convenza. Porque no le dejas la tarea al Espíritu Santo de santificarlo. Esa no es tu tarea. La tarea tuya es evangelizarlo. No tome porque eso no es de Dios. No le importa porque no tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo sí le importa qué dice Dios y qué dice la Biblia, y la va a querer practicar. Estos pueblos también se les ofreció salvación. Esos pueblos recibieron la gracia y la misericordia también de Dios manifestada en Jesucristo, porque algunos creyeron en el Antiguo Testamento en Jesús. Dios manifestó en Cristo el regalo de la salvación y lo manifestó solo a los descendientes de Sem, solo a los cristianos. O la Biblia dice: de tal manera amó Dios a las naciones, al mundo, para que todo aquel que cree, ¿en quién? En Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es que a mí me da pereza hablarle del evangelio a mi tío que vive en Estados Unidos y habla en otro idioma, que no, él también habla en español, y entonces ¿qué espera que no le habla? No, es que pensé que era el idioma lo que no lo dejaba hablarle. O a veces pensamos que el que tiene que ir a evangelizar es solo el pastor y el gobierno de la iglesia. Y es así. Pastor, pero es que yo no sé mucha Biblia. No necesitas mucha Biblia. Necesitas contarle lo que Cristo ha hecho en tu vida. Con 2 versículos, hermano. 2 versículos que usted sepa bien aplicados en su vida. No se necesita más. Pero la idea no es que se vaya a quedar ahora. Es que el pastor dijo que no se necesitaba nada más. Yo ya me aprendí mis 2 versículos de la Biblia y 50 años después solo vengo a hablarle de esos 2 versículos. Hermano, entonces te vas a crear como un pigmeo espiritual. ¿Quedaste enamorado de Blancanieves y sus 7 enanos que queriste ser un enano espiritual también? ¿Qué pasa? Hay que crecer, iglesia. Entre más medites en la Biblia y aprendas la palabra, más herramienta vas a tener para poderle hablar a alguien que necesita de Dios. Afuera hay mano de enfermos sedientos de Dios. Necesitan que una persona se acerque y les diga: Cristo le ama, dio la vida por usted. Hay solución para sus problemas. Lo único que no tiene solución es la muerte, físicamente, para nosotros, humanamente. Pero para Cristo, la muerte tuvo solución. Y para el cristiano, ya tuvo solución. La muerte no opera para mí. Queridos, el hecho de ver tantas naciones que se alejan de Dios y pocos que empiezan a ser los seguidores, nos deja ver con claridad el trabajo de Mateo 28. Las naciones necesitan predicadores. Los pueblos europeos enviaban evangelistas al 100 por 1 para los pueblos latinos. Ya no están llegando.
Los pueblos europeos están en una decadencia espiritual tremenda. La ideología de género, la economía, la política. Iglesias donde un hermano conocido de nosotros, el hermano Miguel, una de las iglesias encomendadas que lo encomendaron a él y fueron a mirar y la iglesia ya no existía, el pastor ya no estaba y la iglesia se desintegró. En otros países, porque nos están enviando misioneros de aquí. Antes venían a evangelizarnos y ahora Dios nos está dando la tarea de ir a reevangelizar esos pueblos que una vez vinieron y trajeron el precioso evangelio a estas tierras. Pueblos que nos necesitan. Yo no sé si usted vio la muerte de este señor evangelista. Estados Unidos lo mataron de un tiro, un francotirador. Un hombre parado en la apologética, joven, 31 años, 31, 32 años. Están matando a los cristianos en otros lugares. La persecución es cierta y es real. Ya que usted y yo tenemos la oportunidad de abrir la Biblia con libertad. ¿No le pesa que el día de mañana usted esté en el cielo y Dios le pregunte: ¿y por qué no le hablaste a ese señor del taxi que ese día habló contigo una conversación para que tú le dijeras en Cristo y perdón de pecados y vida eterna? Te di esos minutos de tu vida para que otro tuviera vida. El mandato del evangelio a las naciones no es solamente de los pastores, no es solamente de los evangelistas y de los misioneros. Es una tarea que le compete a usted y a mí. Es como tener la cura del SIDA y guardarla en su casa y no querérsela dar a nadie. Es como ser un bombero que ve el incendio y se hace loco y no quiere apagar las llamas ni salvar a la gente que se está quemando. Es como el médico que sabe operar un corazón y dice: no quiero porque es más importante mi almuerzo. Es más importante mi sueño, es que tengo que dormir 8 horas diarias. Le hago una pregunta: ¿será que Cristo dormía las 8, 9 o 10 horas que usted duerme? Le hago una pregunta: ¿el príncipe de los evangelistas dormía tanto como usted duerme? ¿Cenaba tan bien y en la hora puntual como usted cena? Están desesperados los discípulos porque no han visto comer al maestro y dicen: Señor, te hemos traído comida. Tengo una comida más importante, hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Evangelizando, hermano. Y usted pensando solamente en el reino de Dios y su justicia perfecta o en las añadiduras. ¿En quién piensas? La añadidura. El trabajo, la plata, si no estreno tenis, ahorita llega diciembre y si no estreno tenis y cucos y medias, entonces no, me voy a poner a pelear con Dios, como si unos tenis tuvieran más valor que un alma. Su alma vale tanto para Dios que entregó lo más hermoso del cielo, entregó lo que le sobraba. ¿Por qué insistes, iglesia, en entregarle sobras a Cristo? La parálisis de la iglesia a nivel mundial es porque la iglesia no quiere relacionarse completa y enteramente con un Cristo que demanda todo de usted y de mí, no demanda las migajas. Ese es el mensaje del evangelio a las naciones que viene proclamándose desde Génesis. Un esposo no quiere las migajas de su esposa, una esposa no quiere las migajas de su esposo. Cristo es tu esposo, no te dio las migajas, esposa, no te las dio. Renuncia a ti mismo. El evangelio de renunciar se está olvidando en muchos lugares y no se está predicando desde el púlpito. Le están haciendo creer a la gente que el centro de la predicación es el hombre. Su lujo, su estudio, sí, chévere, tiene un cartón y ¿los lleva al cielo? Y no le estoy diciendo que no estudie, pero mientras hace ese cartón, ¿por qué no lleva a otros al cielo y les comparte de Cristo? Deje el egoísmo a un lado. Deje de pensar que es que yo no sé casi Biblia. Prepárese. Pero es que me cuesta memorizar. A usted, al Espíritu Santo, no. Dependa de él y verá que le va a llenar la cabeza de Biblia. ¿De quién dependes? Pero querido, en el mundo, si ve las noticias y está informado, la persecución es cierta. ¿Y cuando empieza en Colombia? Cuando empieza en Colombia,
Imagino que esa mujer con sus 2 niños, un bebé, diciendo, la carrera de mi esposo era esa, estar dispuesto entre la vida y la muerte por predicar de Jesús. Sí, esa es la carrera de los predicadores. Y si vinieran a matarte hoy, pastor, por predicar de Cristo, mi vida le pertenece a Él. Que Él disponga en qué momento. Es suya. Pero tendría en mi mente el pensamiento del apóstol Pablo, cuando le dice a la iglesia, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, pues si el Señor ya viene por mí, gloria a Dios, me conviene irme, pero por consecuencia de ustedes, si conviene que yo esté aquí, pues bueno, que me deje otro tiempo más para ver cuándo se levantan los que quieren llevar y poner la mano en el arado y decir, aquí estamos. Iglesia, despierta. Tu Salvador viene pronto. Y lo que está pasando alrededor del mundo con la persecución de la iglesia son las campanas que suenan diciendo, faltan 5 para las 12. Tan, 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 tan. Ya vengo. No necesitas ir al Medio Oriente. No necesitas ver lo que está pasando en el mundo afgano para ver la necesidad de Cristo. No necesitas. Date una vuelta por este parque. Vas a ver una mano de niños consumiendo ya droga. Y tú muy cómodo el domingo en la iglesia, vienes, escuchas el sermón. ¿Y qué queda del sermón? ¿Queda algo para que vayas y compartas del amor que Dios te dijo en esta mañana que te ama? Porque Él dice en la Biblia, con amor eterno te ha amado. Con amor detallado, grande y hermoso, o con amor mínimo. ¿Cuál es el amor que Dios tiene por ti? Dice Romanos 5, en esto conocemos el amor de Dios para con nosotros, en que aun siendo no buenos, en esto conocemos el amor de Dios, en que aun siendo pecadores, ¿qué piensa cuando lee esa palabra? Borracho, adúltero, drogadicto, ladrón, prostituta, prostituto, homosexual, ¿qué piensa? En que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por gerentes, por gente inmaculada que no tiene maldad y que todo lo hizo bien. Cristo muere por pervertidos, por torcidos. Pablo se llama a sí mismo el más grande de los pecadores. Así se llama Pablo. Dice, yo, el más grande de los pecadores. ¿Cómo lees ese texto? Yo lo leo diciendo, Pablo, ese puesto es mío, no es tuyo. Porque mi pecado es traición contra Cristo. Iglesia, es muy bonito ver la genealogía, ¿cierto? Es hermoso para encontrarnos con el Salvador. Pero entender que hay más naciones y hay más etnias es también entender la necesidad de expresar el evangelio que nos fue encomendado. ¿A quién le fue encomendado el evangelio? Se lo digo en esta mañana, le traigo una razón de parte de Jesús. O piense que Él se lo está diciendo, id y enseñad el evangelio a las naciones. Le mandó a decir el Señor eso. Y las naciones no tienen que ir al último lugar de la tierra. Su trabajo, su casa. ¿Dónde estudias? En el trabajo, sí, en el trabajo. Mi esposa, ayer estábamos almorzando y me dijo, ay, ese muchacho, pues es celoso. ¿De qué se ríe, hermanos? Esto es serio. Se ría que estamos hablando en serio. Ese muchacho tiene una forma bonita de ser. ¿Sabe qué llevaba en su carrito? En su carrito de tintos, hermano. Yo amo a Jesús. Y créame que la actitud de ese muchacho con ese carrito no era una actitud sin hablarle, iba así. Iba con toda la energía, con pinta de ganador, con pinta de vencedor. Cuando mi esposa me dijo eso, no, y es cristiano. Y se le nota, me decía mi esposa, y se le nota. ¿Cuántas veces a mí no se me nota que soy cristiano? ¿Cuántas veces a usted no se le nota que es cristiano? Que sean malas que se nos nota
que las que no se nos notan. Porque hay naciones que se están pudriendo en el infierno, porque el pueblo escogido de Dios, la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, para anunciar, ¿para qué? ¿Para quedarse callado? ¿Para qué? Oiga, y si sea parlanchín, pero ustedes quieren ser parlanchín es para todo, menos para lo del evangelio, ¿no? Si queremos ser loros para todo, pero para hablar de la Biblia no, eso sí, poquito, ¿no? Para anunciar que las virtudes, dice el texto, ¿de quién? De mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi jefazo, de mi negocio, las mías, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién te llamó de las tinieblas a la luz? ¿Quién? ¿Quién? Hágale caso como Lázaro le hizo caso. Lázaro, párese. Y en esta mañana tal vez Cristo le está diciendo eso. Duham, de pie. Steven, de pie. Felipe, de pie. Michael, de pie. Santiago, de pie. Nos llama en firme, hermanos. El evangelio que le están vendiendo hoy en día a la iglesia es un evangelio de cobardes. El evangelio de la Biblia es para valientes, es para negarnos, para decir primero tú, segundo yo. No es evangelio que nos vendieron, primero yo. Es que, Señor, si no me das la casa, yo no te sirvo. Cuando me des la casa, te sirvo, Señor. Cuando me des el carro, te sirvo. Cuando me des la carrera, Señor, me entrego al ministerio. Si no se entrega sin nada, mucho menos cuando lo tenga todo, le va a ser más estorbo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y su justicia? ¿Medio perfecta o perfecta? Perfecta. ¿Y el resto? Llegará por añadidura. Si te concentras en las añadiduras, no estás concentrado en Cristo, en su justicia perfecta, que perdona, da vida eterna y santifica. Cuando estás concentrado en la justicia, tu santidad va creciendo. Fuimos llamados para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso fuiste llamado. Dios te habló en esta mañana. Espero que así sea. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos lleva a mirar cómo estamos viviendo, quiénes somos. ¿Realmente vivimos como cristianos? Pedro decía, porque esto también ha sido predicado, el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero para que vivan en espíritu según Dios. Tú quieres, Señor, que tomemos con seriedad el hablarle a las naciones de que nuestro Redentor vive, de que nuestro Salvador vive, de que nuestro Salvador da vida eterna a quien en Él confía. Confiamos en ti. Ayúdanos, como nos enseñabas con ese ejemplo, a que sean más las veces que nos reconocen como cristianos, sin abrir la boca, empujando un carro, Señor, a las veces que nos reconocen que lo seamos, por una mala cara, por una mala actitud, por la soberbia, por el orgullo, por la mala educación. Perdónanos. Y en esta mañana, ayúdanos a reivindicar contigo, Señor. Venimos a retomar nuestros votos contigo. Mi voto de buscarte, de seguirte, de profundizar en tu palabra, de pasar tiempo de calidad contigo, de escuchar tu voz y replicarla a otros, con mi vida primeramente y con mi boca. Gracias por ser el Dios que me ofrece salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por los hermanos que nos estuvieron acompañando en vivo. Y les esperamos dentro de 8 días para seguir estudiando más del libro de Génesis. Capítulo 11. Su tarea y mi tarea es leer Génesis 11 en casa.